Tenemos para el día de hoy, 31 de octubre, la última sesión del bloque 4 y el contenido del bloque 4 tiene los 7 saberes de Edgar Morin. Ese es el contenido que tiene el bloque 4. El día de ayer, para los que consultaron y se acercaron al curso, por ahí se vio ya un contenido, hay un PDF sobre los 7 saberes de Edgar Morin. Es un PDF que le da a ustedes los lineamientos de los saberes importantes que hay que tener en la vida para poder enseñar y para poder aprender, tomando en cuenta una situación global, al individuo como un ser que vive con los demás y para los demás. Tenemos el número 1 dentro del contenido, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. El número 2 tenemos los principios de un conocimiento pertinente. El número 3 tenemos enseñar la condición humana. Edgar Morin lo da a conocer en arraigamiento y desarraigamiento humano, la condición cósmica, el ser humano en el contexto, la condición física, la condición terrestre y la humana condición. Lo humano del humano, también lo toma él de esta manera. Dice que es la unidualidad en donde el individuo tiene está compuesto por dos partes. El bucle del cerebro, la mente y la cultura, el bucle de la razón, afecto e impulso, el bucle individuo, la sociedad y la especie. Sigue especificándose en el libro sobre el campo individual, el campo social, la diversidad cultural y pluralidad de individuos, el Homo sapiens y el Demens, el Homo complexus, lo habla él también en su libro, Edgar Morin. Y en el capítulo 4 encontramos el saber número 4, enseñar la identidad terrenal, el saber que nosotros pertenecemos a este planeta. El legado del siglo XX, la herencia de muerte, las armas nucleares, los nuevos peligros, la muerte de la modernidad, la esperanza. Él lo da a conocer en su libro. En el capítulo 5 encontramos enfrentar la incertidumbre, cómo poder enfrentar esa situación de no estar seguro, la incertidumbre histórica, la historia creadora y la destructiva, el mundo incierto, enfrentar las incertidumbres. Y él habla de la incertidumbre de lo real, la incertidumbre del conocimiento y las incertidumbres y la ecología de la acción. Y por ahí él habla y utiliza bastante la palabra bucle, sobre el bucle riesgo, precaución. O sea, si usted sabe que hay un riesgo, pues va a tomar una actitud de precaución. El bucle de fines, qué es lo que se quiere lograr y qué medios usted va a utilizar para lograr esos fines. El bucle de acción y contexto. La, la apuesta y la estrategia. En el capítulo 6, el siguiente saber está enseñar la comprensión. Las dos comprensiones, la educación, una educación para los obstáculos a la comprensión, el egocentrismo, el etnocentrismo, el sociocentrismo y el espíritu reductor. La ética de la comprensión, el bien pensar, la introspección, la conciencia de la complejidad humana y la apertura subjetiva hacia los demás y la interiorización de la tolerancia. La comprensión, la ética y la cultura planetaria. En el saber número 6, en este caso, enseñar la comprensión. Y el saber número 7 es la ética del género humano. En este saber, él abarca al individuo dentro de la sociedad,
y cómo enseñarle o cómo enseñar esa democracia en la que se debe vivir. La democracia y la complejidad, porque es una situación muy compleja, no es tan simple como parece. La dialógica y democrática, la dialógica democrática. El futuro de la democracia, el bucle del individuo, su especie, y enseñar la ciudadanía terrestre, o sea, por qué nosotros estamos en este mundo, la humanidad como destino planetario. Porque esta es la situación que nosotros muchas veces tenemos que entender y comprender, de que nosotros acá tenemos una razón de ser y estar en este planeta, estar en este, en esta tierra, pues tenemos también que realizar acciones. Entonces Edgar Morin habla de 7 saberes. Dice que hay 7 saberes fundamentales, que la educación del futuro, específicamente la educación, que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura, sin excepción alguna, ni rechazo según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. Esos serían los 7 saberes que deberían estarse tomando en cuenta en todos los campos y en todas las culturas del mundo. Además, dice Edgar Morin que el saber científico sobre el cual se apoya el texto que él escribe para situar la situación humana no solo es provisional, no solamente es algo que a él se le antojó, sino que destapa profundos misterios concernientes al universo, a la vida, al nacimiento del ser humano. Aquí se abre un indecidible en el cual intervienen las opciones filosóficas y las creencias religiosas a través de culturas y civilizaciones. Lo que sucede muchas veces es que uno no se ha puesto a pensar un poco más allá de la situación que uno está viviendo en el momento. El ser humano tiene una dualidad, tiene una mente y tiene un, un cuerpo. La mente puede llamársele también espíritu, una dualidad, espíritu y cuerpo, que creemos que puede llegar a trascender, que podemos vivir después de que este cuerpo que nosotros tenemos en este momento en el cual nosotros nos sentimos vivos, pues ya no tenga aliento. Creemos que podemos vivir más allá. Creemos que podemos trascender. Creemos que hay una vida después de esta. Y entonces, esa filosofía es la que Edgar Morin nos, nos trata de dar a conocer con los 7 saberes que él detalla en este libro. Muy importante el ir conociéndose en los diferentes aspectos y en los diferentes ámbitos, porque el ser humano necesita interiorizar para poder llegar a conocer lo que realmente debe estar haciendo, debe hacer y lo que realmente sucede en esta vida que muchas veces la tomamos como que fuera tan simple, pero que tiene mucha profundidad, porque son muy amplios los campos a los que el ser humano tiene opción. Campo religioso, el campo de la vida, el campo filosófico, el campo de las creencias, el campo ético, el campo de la moral, en donde uno, pues, si se pone a pensar un poquito más allá de, de lo que cotidianamente hace, se va a dar cuenta de que hay todo un conocimiento que descubrir. Los 7 saberes de Edgar Morin, entonces, empiezan con el número 1, que es sobre las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Lo que sucede es que esta parte uno puede estar errado, pero al mismo tiempo puede llegar a pensar que está en lo correcto. Para ello tenemos un video acá que está en inglés, pero está la traducción ahí al pie. Vamos a verlo y vamos a leer lo que dice. That it's possible
already know that it's hard. It's not easy. It's hard changing your life. That in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain. There are moments when you're going to doubt yourself and say, God, why is this happening to me? I'm just trying to take care of my children and my mother. I'm not trying to steal or rob from anybody. Why does this have to happen to me? For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dreams. Their rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one. Most people, they raise a family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. Then a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of fear. The fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success. What if they do and I can't handle it? These are not risk takers. You spend so much time with other people. You spend so much time trying to get people to like you. You know other people more than you know yourself. You study them. You know about them. You want to hang out like them. You want to be just like them. And you know what? You've invested so much time in them, you don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. But people who are running toward their dreams, life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain uniqueness. As long as you following other people, as long as you being a copycat, you will never ever be the best copycat in the world. But you will be the best you can be. I'm telling you to find your value. That everybody won't see it. That everybody won't join you. That everybody won't have the vision. It's necessary to know that you are an uncommon breed. It's necessary that you align yourself with people that attract people into your business who are hungry, people who are unstoppable and unreasonable, people who are refusing to lead life just as it is and who want more. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. If you want to be more successful, if you want to have and do stuff you ain't never done before, number two, I'm asking you to invest in you. Invest in you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it for me, I must see it for myself. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Period. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. And some of you right now, you want to be, you know what I'm saying, you want to go to the next level. I want to counsel. I want to be an engineer. I want to be a doctor. Listen to me. You can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging y'all to go to conferences. I dare you to invest time. I dare you to be alone. I dare you to spend an hour to get to know yourself. When you become who you are, when you become the person that you were created to be, designed to be who you were designed to be, when you become an individual, what you do is you take yourself and you start separating yourself from other people. I challenge you to get to a place where people don't like you, don't even bother you no more. Why? Because you're not concerned with trying to make them happy. Because you're trying to grow. You're trying to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. If you're still
talking about your dream, if you're still talking about your goal, but you have not done anything, just take the first step. That you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. Don't let nobody steal your dream. As we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude? Because we possess, nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and saying to yourself, it's not over until I win. You can live your dream. A esto se refiere Edgar Morin. A que uno aprenda de lo que uno es capaz, de que reflexione en uno mismo, de que no se dé por vencido por una piedra que se le puso en el camino y lo hizo tropezar. Si tiene sueños, propóngase, lógrelos, haga todo lo posible por llegar a cumplirlos. Y no solamente lo piense, ni solamente se lo diga a su compañero, a su amigo, a su amiga, sino haga algo por lograr lo que cree que puede llegar a lograr. Haga algo por hacer verdadero ese sueño que usted en un momento dado ha tenido en su vida. Entonces Edgar Morin nos invita a reflexionar en nosotros mismos, en interiorizar en nosotros y poder darnos cuenta de lo que nosotros somos capaces. Y no solamente ver al otro y pensar, es que él sí puede, o es que ella sí puede, porque tiene esta o tiene la otra característica. Recordemos, el video nos da un empujón para leer este libro de Edgar Morin. De que si yo me lo propongo, yo lo puedo lograr. Y si tropiezo una vez, puedo levantarme y volver a intentar para lograr lo que quiero. Es que si yo como individuo me pongo la meta y la quiero lograr, lo voy a hacer. El cerebro del ser humano es tan fuerte de que le hace creer todo lo que en él pasa al cuerpo. Y si eso es así, entonces el ser humano puede hacer eso y mucho más que se puede imaginar. Edgar Morin es un sociólogo y antropólogo francés, estudioso de la crisis interna del individuo. Ha abordado la comprensión del individuo sociológico a través de lo que él llama una investigación multidimensional. Él no solamente se va a lo espiritual, no solamente se va a lo psicológico. Él toma al individuo como un individuo en diferentes dimensiones, es decir, utilizando los recursos de la sociología empírica y de la observación comprensiva. Fuertemente crítico con los mass media, que ha analizado asimismo los fenómenos de la propagación de la opinión. ¿De qué me sirve yo estar tomando opiniones de que yo quiero ser como el otro, quiero ser como aquel, quiero tener lo que aquel tiene? Pero si yo no hago nada, entonces solamente me voy a quedar en lo que pensé o en lo que dije, pero no es ese el objetivo que tiene Edgar Morin. Edgar Morin tiene como objetivo despertar en nosotros esa curiosidad de conocernos a nosotros mismos y así darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, capaces de lograr. Y todo enfocado a la educación, porque estos saberes que Edgar Morin da a conocer en su libro son los que deberían estarse implementando en la educación en la actualidad en todos los países y tomándose en cuenta en todas las culturas. El texto lo realiza el autor por invitación de la UNESCO dentro del proyecto Educar para el Futuro Viable.
a fin de lograr una contribución a los cambios de pensamiento indispensables para preparar el porvenir de la educación. Y los cambios son bruscos. Los cambios son tan fuertes que no sabemos qué nos depara el futuro. ¿Quién se iba a imaginar que en el año 2020 íbamos a tener una crisis tan fuerte en la educación? Y no solamente a nivel de Guatemala, a nivel de país, a nivel de mundo, a nivel de planeta. Y es que no es para menos la preocupación que muestra en este Edgar Morin en el prólogo. Ante tanta incertidumbre sobre el futuro que les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, a sus hijos y a los hijos de los hijos, que nos advierte que se requiere de una transformación y esta debe ser fundamentalmente mejor, donde la democracia, la equidad, la paz, la justicia social y la sustentabilidad de nuestro medio ambiente deben ser prioridades en nuestra sociedad global. Podemos decir muchas palabras, pero si cuando salimos después de comprar un risito en la tienda, lo primero que hacemos es comernos el risito y tirar la basura por la ventana del carro, o sencillamente la dejamos caer cuando venimos en la moto, entonces no concuerdan nuestros actos con lo que deberíamos estar priorizando como sociedad global. Y no pensar solamente en el hoy, en que yo estoy viviendo en este mundo y tengo la oportunidad de vivirlo porque todavía funciona la atmósfera y todavía la capa de ozono tiene eh, capacidad de darle ese abrigo a este planeta, aunque tengo un agujero tan grande, pero todavía no me afecta a mí, entonces yo hago lo que quiera. Debemos saber cuáles son esas prioridades para esas sociedades globales. Tenemos entonces el número 1, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Edgar Morin manifiesta que el error y la ilusión parasitan la mente. Desde la aparición del Homo sapiens, la educación tiene que mostrar que no existe ningún conocimiento que no esté amenazado por el error y a la vez por la ilusión. Es que nada es certero. No vamos a lograr nosotros exactamente lo que creamos o lo que lleguemos a obtener por conocimiento o por lo que nos pueda mostrar una idea ilusoria. Dice Edgar Morin que es muy deficiente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. La preocupación es dar a conocer lo que es y no preocuparnos por esos errores o por esas ilusiones que muchas veces nosotros tenemos y que vagamente nos hacen tomar un camino y que a medio camino nos damos cuenta que estamos mal. Y entonces tenemos que retroceder y tenemos que retomar otro camino. En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta realmente hecha o lista, que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. Eso no es cierto. El conocimiento del conocimiento debe aparecer como una necesidad primero que serviría de preparación para afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión, que no cesan de parasitar la mente humana, porque siempre estamos expuestos a eso. Todo lo que hagamos, corremos el riesgo de cometer errores. Entonces, al conocer esa parte, tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que volver a intentar. Si el error se repite una segunda vez, tendríamos que volver a intentar una tercera para poder llegar a ese conocimiento y no tener un error y quitar esa ilusión que nos pueda estar cegando. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales
mentales y culturales del conocimiento, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. Eso es lo que Edgar Morin nos da a conocer en su libro como primer saber. Darnos cuenta de que siempre hay error y hay ilusión que nos puedan cegar. En el número 2, los principios del conocimiento pertinente. Se tiene que promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales, no solamente los intereses particulares. Tenemos que valorizar el espacio que estamos ocupando en esta tierra, valorizar el planeta en el que vivimos. La supremacía de unos conocimientos fragmentados según las disciplinas a menudo impiden realizar el vínculo entre las partes y las totalidades. Separamos el conocimiento y al separarlo entonces solamente le estamos dando una parte al individuo. Y este es un problema serio que nunca se ha considerado, pues la necesidad de promover un conocimiento capaz de captar los problemas globales y fundamentales para inscribir los conocimientos parciales y locales es indispensable, es necesario. De que cuesta cambiar una conducta, cuesta cambiar una actitud, cierto es, pero debemos empezar por nosotros mismos para poder ir cambiando nuestro entorno. Enseñar la condición humana es el tercer saber de Edgar Morin. El ser humano es a la vez físico, es biológico, es psíquico, es cultural, es social, es histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Vemos a una persona con un éxito grandísimo y queremos ser como él o queremos ser como ella. Realmente tenemos que conocernos nosotros mismos para poder saber que la otra persona que tiene éxito es también un humano como usted, es un humano como yo, es un humano como cualquiera, pero que ha trabajado en esos sueños y no se ha dado por vencido y los ha logrado. Y por eso es que está hasta ahí. Y por eso es que goza de algunas características particulares que lo hacen sobresalir entre los demás y que lo han hecho llamativo a usted para voltearlo a ver y querer ser como él o ella. Este es entonces el tercer saber de Edgar Morin. Es urgente la necesidad de restaurar esa forma en la que el ser humano debe estar consciente de su realidad humana. La identidad terrenal es el número 4. Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y mostrar cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo, sin por ello ocultar las opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. Pero es necesario conocer esa parte. Nosotros tenemos que saber de que este planeta es nuestro y que en este planeta vivimos diferentes culturas, diferentes formas de pensar se van a encontrar en esas diferentes culturas. Hay diferentes sociedades. Por primera vez el hombre ha comprendido que es un habitante del planeta, afirmación que refleja la necesidad de actuar
no solo como individuo, familia o género, sino bajo un aspecto planetario, o sea, como un todo, hacer lo propio para poder darle esa importancia, que el ser humano no solamente somos nosotros los que vivimos aquí en Guatemala, somos todos los que vivimos en este mundo. Y no importa el color, no importa la raza, no importa el lugar donde se viva, no importa la condición económica. Esa sería la identidad terrenal. El siguiente, el número 5, es enfrentar las incertidumbres. Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado en el siglo XX innumerables campos de incertidumbre. La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, microfísica, termodinámica, cosmológica, etc. Muchas son las incertidumbres que tenemos. Estamos solos en este mundo, en este espacio, o ya sabemos con seguridad que tenemos compañía. Incertidumbre, que es muy importante, que deberíamos estar enfrentando siempre. Sería una gran conquista de la inteligencia poder por fin deshacerse de la ilusión de predecir o controlar el destino. El mito del progreso no es un procedimiento válido para crecer e ir avanzando, puesto que el futuro es abierto e imprevisible. Y tomar conciencia de la incertidumbre y las situaciones adversas es lo que nos hace avanzar positivamente. Estar sabedor, tomar conciencia de esas situaciones. Enseñar la comprensión es el saber número 6. La comprensión es una necesidad por la que la sociedad en que vivimos, sin comprensión no hay entendimiento. Por eso la educación la tiene que tener en cuenta y trabajarla desde las vertientes individuales, interpersonal e intergrupal, para llegar a la comprensión a escala planetaria. Morín constató que no solo la comunicación implica comprensión, sino que hace falta una intencionalidad. Debemos tener esa intención de comprender al otro, porque de lo contrario nos vamos a quedar solamente con la palabra y no lo vamos a lograr. Y eso sería otro de los saberes que debería estarse tratando en las escuelas. Enseñar cómo comprender al otro en diferentes situaciones. Siguiente saber, la ética del género humano. Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. Morín presenta el círculo individuo-sociedad-especie como base para enseñar la ética que potencia la conciencia planetaria. La educación debe conducir a una antropótica, considerando el carácter ternario de la condición humana, que es el individuo, la sociedad y la especie, que es lo que menciona en ese saber. En ese sentido, la ética individuo-especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad. Es decir, estar en democracia, trabajar la democracia. Pasamos al siguiente y, bueno, ese es el último, que sería la ética del género. Sería, me parece que fue el último. Sí, la ética del género, que sería esta parte. Que además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. Morín presenta el círculo individuo, sociedad, especie, como base para enseñar la ética que potencia la conciencia planetaria, que decíamos que es al final el trabajo democrático que se debe tener en una sociedad. Conclusiones. Aún nos falta un gran proyecto por recorrer, un gran trayecto por recorrer. Vivimos en una sociedad globalizada que al mismo tiempo trae como consecuencia más retraso a los países en desarrollo. Y si no es consecuencia, sí se hace más palpable el grado de rezago,
que tiene nuestro país. Los 7 saberes que muestra el documento son una más de las alternativas que tenemos como docentes responsables y facilitadores del aprendizaje en la educación superior. Y es inconcebible que a esas alturas sigamos con sistemas de educación obsoletos, que aceptemos estar en la docencia sin tener claro cómo son nuestros estudiantes, sin considerar que trabajamos con entes únicos, diferentes unos de otros, y que en la actualidad todavía se presentan casos de desprecio y de discriminación social y cultural. Es evidente, pues, la necesidad de mantener presente y de manera constante nuestra condición humana. Con esto termino entonces el contenido de los 7 saberes de Edgar Morin. Tienen el libro en el curso virtual para que ustedes lo lean y vamos a tener una tarea sobre esto.